Todos. ¿Somos libres de creer en las cosas en las que creemos? ¿O son nuestras condiciones materiales las que producen las condiciones necesarias para establecer nuestras creencias? El problema en lo que me estás preguntando es que la pregunta que estás haciendo supone una dualidad en la que yo no creo. A ver. Es decir, vos me decís, ¿somos libres de pensar lo que pensamos o en realidad no somos libres porque estamos condicionados materialmente? Lo que nos permite entender es que para Marx no hay una oposición ahí. Si bien hay esta primera idea de la ideología, es decir, de que la clase burguesa presenta como intereses universales lo que es un interés de clase, cuando él avanza en el concepto de ideología, empieza a referirse a conceptos como autoconciencia, por ejemplo. Es decir, Marx sabe que no puede quedar entrampado en el dualismo platónico entre engañados y no engañados, o entre libres de pensar versus no somos libres porque estamos condicionados materialmente. Porque ¿dónde está el problema en el planteo? En que aunque vos estés condicionado materialmente, aún así sos libre de pensar lo que pensás. Es decir, la oposición entre libertad de pensamiento versus condicionamiento material es una oposición liberal. Justamente lo que van a hacer las filosofías monistas, como la de Marx o Hegel o Spinoza, es mostrar que esa es una falsa oposición. Porque si tuviéramos este rastro, tendríamos que caer en conclusiones muy problemáticas, como que, por ejemplo, el pobre no puede tener conciencia política porque no recibió educación. Hoy, un gran sector de la clase media piensa así. Hay gente muy pobre que votó a Milei y gente muy rica que es peronista. Si fuéramos coherentes con este planteo, los ricos deberían ser todos oligarcas y los pobres todos revolucionarios. Y eso no pasa. Entonces, la evidencia sociológica y el trabajo de campo muestran que Marx ahí se equivocó un poco en la cosa. De hecho, lo que me pasa con Marx es lo mismo que me pasa con Freud. Tuvieron tantas ganas de decir que lo que estaban haciendo era una ciencia rigurosa que forzaron ciertas tesituras para que parezcan científicas, pero después la evidencia sociológica y antropológica del siglo XX mostró que no era tan así. La base material nos condiciona hasta cierto punto, pero no determina la generación del pensamiento libre, con lo cual somos libres en lo que pensamos. Si fuera cierto lo que Marx dijo de que la base económica determina, recordemos que el concepto es determinación, la sobredeterminación es un concepto psicoanalítico. Marx dice, si la base económica determinara a la superestructura, la revolución tendría que haberse dado en todo el mundo a principios del siglo XX. Marx no comprendió a la clase media, porque en la época en la que Marx estaba escribiendo, esa clase media, como dice Siegfried Kracauer, amigo personal de Benjamin, todavía no estaba consolidada. Entonces Marx en el texto del Brumario se refiere más bien a pequeña burguesía, pequeños comerciantes, pero no una clase media sociológica del siglo XX que es pobre pero vota ricos. O sea, más bien a Marx la manera como me gusta tratarlo es como una caja de herramientas, pero no se le puede tratar como Biblia. O sea, no se le puede tratar a los conceptos marxistas escrito en el momento de la vida de Marx. Yo critico mucho a los que son normativos, a los que tratan los conceptos marxistas como normativos. No deberían de ser normativos. O sea, más bien, Marx nos enseña a pensar la historia material dialécticamente, pero pensar en los conceptos marxistas o las conclusiones de Marx como normativas es un error.